Muy buenas a todos exploradores de YouTube, ¿cómo están? Por acá Citizen Tech. Gracias a todos por apoyar el canal, por dejar siempre su comentario. Saben que pueden opinar libremente, te guste o no Star Citizen, mientras sea con respeto no hay ningún tipo de problema. Siempre hay que dar rienda suelta a la libertad de expresión de todos y cada uno. También quiero dar las gracias a quienes apoyan el canal con su membresía, con las suscripciones, con sus épicos likes o bueno, simplemente con tu presencia. Ahora sí, basta de introducción y les cuento que hoy les traigo dos Inside Star Citizen en un solo video. Me refiero a la parte 1 y 2 que nos hablan del sonido en Star Citizen, así que rápidamente vamos con todo esto, dale. Bueno, en el primer capítulo nos presentaron el sistema llamado Claudius, el cual podría decirse que es como una nueva herramienta de audio que reúne todas las funciones de audio en un solo lugar para facilitar así el trabajo a los diseñadores de sonido. Esta herramienta les permite a los desarrolladores un mayor control sobre cómo suenan los elementos en el juego y cómo reaccionan a diversos eventos dentro del mismo. Nos hablan de la resonancia, su funcionamiento en este sistema, la cual tiene como objetivo darle capacidad a un objeto de responder a vibraciones y generar así sonidos como resultado, con lo cual lógicamente se obtiene un mayor realismo dentro de Star Citizen. Las frecuencias de sonido juegan un papel muy importante en este tema de la resonancia. Con el sistema Claudius pueden implementar de forma rápida resonancias en el juego y con esto obviamente mejorar la inmersión. El potencial que tiene esta herramienta nos dicen que es muy alto y esperan sacar muchísimos beneficios de ella. Nos mostraron cómo pueden aplicar la resonancia a diversas situaciones dentro del juego, como por ejemplo los impactos en una nave. Esta resonancia puede integrarse con el audio físico del juego, agregando una capa adicional de realismo a las acciones que realiza el jugador. De todo esto nos mostraron algunos ejemplos y acá te los dejo para que los escuches. En el segundo episodio nos comentan que quieren hacer del sonido algo importante en Star Citizen, algo que valga la pena prestar la atención aun cuando estás concentradísimo jugando, donde generalmente es el momento en que al sonido no se le da la prioridad desde el plano del jugador. Todo el sonido ambiente en las naves en este momento se hace de forma manual, lo cual obviamente requiere muchísimo trabajo, además de también mucho tiempo. Por ese motivo están construyendo un sistema el cual les va a permitir ahorrar eso y que todos los sonidos ambientes se generen de una forma automática, dependiendo el tipo de nave o constructora que sea, y de esa forma pueden dedicar ese tiempo ganado a sonidos más puntuales de la nave que les otorgue mayor nivel inmersivo a los jugadores. Con los componentes físicos fue una buena prueba para comenzar a retrabajar todos estos sonidos. Cada componente tiene un sonido particular, por ejemplo el encender un motor cuántico haría que el otro sonido reaccione a esa acción, como por ejemplo el escuchar el combustible cuántico pasar por cañerías, el momento que se logra el salto cuántico y todo el conjunto de acciones que podría sucederse en ese momento. Un aspecto importante a trabajar son los propulsores.
dado que el jugador debería poder saber lo que la nave está haciendo, cómo se comporta y dónde se desplaza por el espacio, sin importar en qué parte de la nave se encuentre dicho jugador. También cada jugador que esté en la nave debería poder darse cuenta qué tipo de comportamiento está teniendo la nave. Con el nuevo sistema de Master Mod que hizo ya su ingreso en el PTU del parche 3.20, las naves van a ser más agresivas en un rango de velocidad más limitado, vas a sentir reacciones que antes las naves no tenían y por ello querían trabajar sobre esta también con los sonidos, en este caso con los motores, diferenciando cuando se está en combate donde, bueno, estos motores están trabajando de manera fluida y constantemente, a cuando no se está combatiendo donde debería haber mayor filtro de sonido con los motores, digamos, más relajados. Están trabajando también con los impactos en las naves, quieren que estos sonidos sean localizados de forma tal que el jugador pueda identificar dónde nos están pegando o dónde, bueno, estamos sufriendo los daños. Por un lado estará el sonido que causarán los impactos dependiendo con qué tipo de arma nos disparen, y por el otro se van a generar vibraciones, las cuales aportarán información acerca del nivel de daño que ese impacto está causando en el casco de la nave. Actualmente, cuando el jugador choca contra un objeto, sobre todo, bueno, con el terreno, el sistema no entrega la mejor experiencia de sonido. Quieren modificar eso también y así poder distinguir, por ejemplo, si el piloto choca con un pequeño escombro o con algo enorme. Acá te dejo algo de lo que nos mostraron en este segundo episodio del Inside. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido, gustado e informado este resumen de los dos Inside donde nos hablaron del sonido. Ya sabes que de ser así puedes dejar ese inmenso like para valorar el contenido del canal, también puedes compartirlo obviamente con quien quieras y si no estás suscripto o suscripta, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.